Arquitectura de datos, módulo 3 del curso Fundamentos de Data Management, ¿vale? La arquitectura de datos es algo que está muy relacionado con el gobierno de los datos y ahora veremos por qué, ¿vale? Es una de los ámbitos del rosco de Data Management, es uno de los ámbitos también más transversales, ¿vale? Y que pese a lo que se suele entender como algo muy técnico, pues vamos a descubrir que en realidad no es algo tan técnico, ¿vale? Sino que es un poco más a caballo entre negocio y tecnología. Primero vamos a dar una pequeña introducción, hablaremos de frameworks y estándares, tal cual lo cuenta también el DMBOK. Iremos a descubrir qué es la arquitectura de datos según DAMA y según el DMBOK, que al final es lo que más cae en el examen, ¿vale? En la certificación, pues bueno, las preguntas van dirigidas a que pues contestes lo que dice el DMBOK, ¿no? Ahondaremos en los motivadores de negocio, objetivos, productos y prácticas de todo este ámbito de conocimiento. Entraremos a detalle en cuáles son los entregables y los participantes de una práctica de arquitectura de datos. Luego, las actividades que comprenden. Por último, herramientas y técnicas y unas pequeñas guías de implementación y métricas, ¿vale? Todo el contenido que está aquí lo podéis encontrar en el DMBOK, solo que aquí, pues bueno, a mí me gusta hacer un poco las slides pues mucho más didácticas, ¿no? Y luego también pues con ejemplos y demás. Primero vamos a empezar hablando de qué es la arquitectura. Bueno, extrayéndolo de la RAE, de la Real Academia Española de la Lengua, arquitectura es el arte de proyectar y construir edificios, ¿vale? Se tiene mucho desde el punto de vista de la construcción de los edificios. Por eso también se dice, bueno, diseño de una construcción, pero también conjunto de construcciones y edificios o estructura lógica y física de los componentes de una computadora, que esto aplica más a la arquitectura entendida desde el punto de vista informático, ¿vale? Es decir, ya esto nos está dando una idea de que la arquitectura va de planos, ¿no? De diseñar cosas, de diseñar cómo van a ser las cosas que se van a construir. Pues bueno, dentro de la ISO, del organismo de estandarización internacional, hay una norma que es la ISO 42010 que describe lo que es la arquitectura para la ingeniería de software y sistemas. Y básicamente lo que dice es que la arquitectura es una organización fundamental de un sistema incorporada en sus componentes, sus relaciones entre sí y con el ambiente, y los principios que rigen su diseño y evolución. Es decir, ojo, no nos estamos quedando solo en el sistema en sí, sino que también estamos hablando de los componentes del sistema y de las relaciones entre los componentes, ¿vale? O sea, nos vamos a esos mapas de los arquitectos y esos diseños de los arquitectos. No es solo una casita con un tejado, sino que es una casita con un tejado, todas las medidas, todo lo que viene dentro, las puertas, cómo tienen que ser los espacios, qué medidas tienen y además el ambiente, la luz, el sonido, o sea, llevándonos todo esto desde la parte más de arquitectura de construcción de edificios, pues nos lo llevamos a sistemas o a datos, en este caso, ¿vale? Arquitectura de datos. Entonces aquí ya nos estamos posicionando en una situación en la que vamos a entender, gracias a la arquitectura de datos, cómo se organizan y cómo se mueven todos los datos en una organización, ¿vale? Y cómo se relacionan entre sí. Por ejemplo, lo que podemos entender también, abajo a la derecha aquí vemos, pues oye, una arquitectura de referencia de datos y analíticas en lo que vemos representado, pues bueno, vemos representado diferentes sistemas, vemos representados diferentes capas lógicas, vemos representados diferentes stakeholders, relaciones entre esas capas. Bueno, es un diagrama de muy alto nivel, pero que nos da una visión de cómo pueden estar los datos organizados en una organización. Cuando hablamos de arquitectura de datos, también tenemos que tener en cuenta que la arquitectura de datos se enmarca dentro de toda una arquitectura empresarial. Arquitectura empresarial cuando hablamos de una organización, una empresa, ¿vale? Cuando hablamos de una organización tenemos diferentes niveles de abstracción de la arquitectura. La arquitectura de negocio, que está pensada para, pues bueno, todos los términos más propios de negocio, tiene el propósito de cómo la empresa crea valor para sus clientes y otros stakeholders, accionistas, empleados, proveedores, etcétera. ¿Cuáles son los modelos de negocio? Esa visión más de procesos, de servicios, etcétera.
qué requerimientos se establecen para el resto de dominios, porque al final el negocio es lo que, pues, lo que manda en la empresa, ¿no? ¿Y qué roles son los que definen la arquitectura de negocio? Pues principalmente los analistas de negocio, arquitectos de negocio o data stewards de negocio, ¿vale? Siempre con una visión de procesos de negocio. Por debajo, una capa más abajo, estaría la arquitectura de datos, que lo que hace es que traslada estos requerimientos de negocio a datos y entonces describen cómo están los datos organizados y cómo son administrados en una organización. ¿Cómo? Con modelos de datos, con definiciones de datos, con especificaciones de mapeo de datos, flujos de datos, APIs de datos estructurados, etc. ¿Qué es lo que hace la arquitectura de datos? Pues lo baja a tierra lo requerido por negocio y también pasa requerimientos a las aplicaciones, que es donde van a vivir estos datos y donde se van a organizar estos datos. ¿Quiénes son los roles? Pues bueno, arquitectos de datos, modeladores de datos y data stewards, ¿vale? Que luego veremos un poco más en detalle qué son cada uno de estos y qué hacen cada uno de ellos. Por debajo de la arquitectura de datos, arquitectura de aplicaciones. ¿Por qué? Porque yo ya me estoy llevando los datos a aplicaciones, pues o bien tecnologías propias, o bien plataformas de datos, o bien pues un CRM, un ERP, lo que sea, cualquier tipo de aplicación que contenga datos, ¿no? Entonces aquí sí que ya esta arquitectura está más pensada en un dominio de datos específico o en una funcionalidad de una aplicación específica, o un departamento, o un proyecto, o un caso de uso. ¿Qué elementos son los que se trabajan en la arquitectura de aplicaciones? El software propiamente dicho, ¿vale? Software para negocio, bases de datos, sistemas de procesamiento, herramientas de business intelligence pensadas para un caso de uso específico, etcétera, ¿vale? Y actúan sobre datos dentro de un dominio, ¿vale? Acorde a los requerimientos de negocio y acorde a los requerimientos de datos. Y entonces aquí es donde tenemos los arquitectos de aplicaciones. Pues, por ejemplo, pues habrá arquitectos que sean de ciertos RPs, de ciertos CRMs, arquitectos de data warehouse, de business intelligence, de big data, etcétera, ¿vale? Esto ya sería más de tipo aplicación. Y luego nos vamos a la última capa de todas las de la arquitectura, que es la arquitectura tecnológica, que ya es cuando entramos en hierros, en sistemas, en infraestructura, ¿vale? ¿De qué se encarga esta parte? Pues bueno, de todas estas capas, todos los requerimientos que se han ido bajando a tierra, al final, pues montarlos sobre la capa tecnológica necesaria. Es decir, qué hierros hacen falta, cómo se tiene que montar esta infraestructura, cómo son los sistemas, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Cuáles son los elementos de los que se encarga la arquitectura tecnológica? Pues eso, plataformas técnicas, redes, seguridad, herramientas de integración, etcétera. Y por lo tanto al final definen cómo se aloja y ejecuta todas las arquitecturas de aplicación, que son las que dan soporte a toda la arquitectura de datos para dar respuesta a la arquitectura de negocio. Y aquí es donde nos encontramos pues, a los arquitectos de IT más desde ese punto de vista de infraestructura, ¿vale? Como veis, la capa de arquitectura de datos está 2 niveles de abstracción por encima de la capa de arquitectura tecnológica. Está mucho más pegada a la arquitectura de negocio que a la arquitectura tecnológica, ¿vale? ¿Cómo ha evolucionado la arquitectura de datos en los últimos años? Pues bueno, básicamente lo que podemos ver es que ha habido una irrupción total en el número de datos que se generan, por un lado, con todo el tema de sensores, de dispositivos IoT, etcétera, etcétera. Además, las organizaciones tienen mucha más capacidad de capturar esos datos y almacenarlos, con el cambio de paradigma que hubo pasando de la escalabilidad vertical a la escalabilidad horizontal, principio básico del Big Data. Luego, además, aparecen formas mucho más novedosas de tratar la información en tiempos mucho más actuales, pues pasamos del batch, ¿no? Todos recordamos cómo grabábamos, o por lo menos yo lo recuerdo, cómo grabábamos las cintas de casete y luego le dábamos y teníamos que cambiar la cara, etcétera, etcétera. Todos hemos vivido el real time más asociado a la visualización en directo de contenidos audiovisuales, ¿no? Y luego, pues por último, ahora, cómo ha explotado el streaming. Cómo ha explotado el streaming de las cosas en real time. O sea, en real time real del momento en el que se está, transmitiendo, pues con eventos o como sea. A todo esto, además, le sumamos la disrupción de las clouds.
¿vale? Pues ahora mismo ya la organización que no está pensando en llevarse las cosas a la cloud es porque todavía no se ha enterado de qué va esto, ¿no? Entonces, pues bueno, ya es algo que está en nuestro día a día. Todo esto supone una irrupción en la evolución de la arquitectura de datos. La interoperabilidad, algo muy importante. Pasamos de una visión totalmente orientada a silos y a aplicaciones estancas y demás a un mundo interoperable. Entonces, también estos estándares de API y demás han supuesto un cambio en cómo se entiende la arquitectura de datos. Y por último, lo que viene, que está ahí empezando a entrar y que también va a suponer una disrupción brutal en la arquitectura de datos, por un lado el blockchain y por otro lado la computación cuántica. Esto al final, este tipo de cosas lo que hacen es que cambian el paradigma de cómo se entiende la arquitectura de datos a nivel empresarial y en las organizaciones, ¿no? Porque todo esto al final tiene un impacto muy importante en cómo se van a organizar los datos en una organización. Vamos a descubrir qué frameworks y estándares existen en el mercado. Dama en sí no es un framework como tal de arquitectura de datos, ¿vale? Dama es un framework de gestión de datos y arquitectura de datos es parte de la gestión de datos. Pero sí que existen dentro de ISO, como hemos visto en la 42010, además de definir lo que es arquitectura, arquitectura empresarial como tal o arquitectura desde el punto de vista de ingeniería, mantiene también un estándar para la creación de frameworks de arquitectura empresarial, ¿vale? Y además una tabla de comparación entre los existentes. Existen muchos frameworks, ¿vale? Pero estos frameworks los valida el ISO 42010. ¿Por qué existen muchos frameworks? Porque al final la arquitectura empresarial está muy relacionada también con el sector, con los distintos sectores, con los negocios de las organizaciones. Por lo tanto, hay múltiples marcos de arquitectura empresarial que están especializados en distintos sectores, ¿vale? O distintos negocios. Los tenéis todos en el ISO 42010, ¿vale? ¿Cuáles son los más reconocidos? Pues por un lado tenemos TOGAF. TOGAF es un estándar que actualmente está en la versión 9.2, que tiene muchos años de historia y que fue diseñado y es mantenido por el Open Group de arquitectura, ¿vale? Y el que un poco más se basa Dama o más acoge Dama es el marco de Zachman, ¿vale? John Zachman, pues, es un ingeniero que en 1984 definió un framework para la arquitectura empresarial y que lo ha ido evolucionando hasta su última versión en 2011, que es la que tenemos aquí, ¿vale? Al final lo que establece es una matriz de elementos que tiene que tener una arquitectura empresarial y según si estamos buscando por qué, cómo, dónde, quién, etcétera, y si estamos buscando por la perspectiva de negocio, pues si busco más un nivel conceptual, un nivel lógico, etcétera, etcétera, pues tengo un entregable que debería de tener en esa arquitectura empresarial, ¿vale? Luego lo veremos un poco más en detalle. Creo que hay alguien que está, si os podéis poner en, no sé si eres tú, Miquele o Enrique, si os podéis poner en mute, porfa. Vale, ahora. Vale. Siguiente pregunta. ¿Cuál de los siguientes estándares ISO hace referencia a la arquitectura empresarial desde el punto de vista de ingeniería de sistemas y software? ¿La 27001, la 9001, la 8000, la 42010 o la 33000? Correcto, es la 42010. ¿Vale? La 27001 es de calidad de datos, de hecho. La 9001, bueno, es que ni me la sé, no me acuerdo. La 33000 es de software, de calidad de software, pero bueno, la 42010 es la que nos importa aquí, que es la de arquitectura arquitectura empresarial desde el punto de vista de ingeniería, ¿vale? No arquitectura de datos, ojo, arquitectura empresarial desde el punto de vista de ingeniería. Vale. ¿Qué dice Dama de la arquitectura de datos? Pues bueno, como hemos estado comentando antes, dentro de todo el rosco de gestión de datos de Dama, que ayer os contaría Miquele, pues bueno, arquitectura de datos es uno de los ámbitos de estudio dentro de lo que es todo el abanico de gestión de datos, ¿vale? Pero si lo vemos desde un punto de vista de dependencias, de cómo tienen las dependencias
entre las distintas áreas funcionales de Dama, vemos cómo arquitectura de datos se sitúa dentro de la parte de gobierno del dato, que compartiendo con metadatos, seguridad de datos y datos de referencia, y además es uno de las bases para luego generar más outputs, ¿no? O sea, si pensamos esto como el ciclo de vida de cómo una organización, del ciclo de vida del dato, desde los inputs hasta los outputs y de cómo tienen las dependencias entre sí en ese ciclo de vida del dato, empezaríamos por tener una capa de gobierno con metadatos, seguridad, arquitectura y datos de referencia. Luego pasaríamos a la capa de integración e interoperabilidad, diseño de datos o modelización y calidad de datos. Luego vendrían las aplicaciones o los sistemas. Luego tendríamos todo organizado en Data Warehouse, Master Data, etcétera. Y por último, el consumo, la capa de consumo, ¿vale? Business Intelligence y Analytics. Esto ya nos da una idea de lo fundacional que es para la gestión de datos el ámbito de arquitectura de datos, ¿vale? Si vamos a otros gráficos que también expone el DMVOC, en este, por ejemplo, lo que nos vamos a fijar es mucho más en el ciclo de vida de gestión del dato, desde este punto, ¿vale? Desde, oye, diseño y planificación de proyectos o de ecosistemas de datos o de plataformas de datos, uso y enriquecimiento de los datos y luego gestión y mantenimiento de datos. Pero también de abajo hacia arriba lo que estamos viendo es cómo las funciones de gestión de datos pasan de lo más fundacional a la gestión del ciclo de vida de los proyectos y a la parte de oversight o supervisión, que sería la parte de gobierno del dato, ¿vale? En esta capa lo que vemos es que la parte de arquitectura de datos está dentro de lo que sería la gestión del ciclo de vida de las plataformas de datos, pero en la parte de planificación y diseño, ¿vale? O sea, ya no estaríamos hablando de arquitectura de datos dentro del gobierno, sino que estamos hablando de arquitectura de datos como algo específico de la gestión del ciclo de vida de los proyectos de datos, pero que siempre entra en la parte de planificación y diseño. O sea, de nuevo, volvemos a ver cómo la arquitectura de datos es algo que se pone desde el punto de vista primigenio, ¿no? Es decir, sin una buena arquitectura de datos, mal voy a poder diseñar mis sistemas de almacenamiento de datos, de procesamiento de datos, de explotación de datos, etcétera. Y esta arquitectura, por supuesto, tiene que estar soportada por las actividades fundacionales de gestión de metadatos, gestión de calidad y demás, y tiene que estar también totalmente alineada con la capa de supervisión, de gobierno del dato y de cambio cultural, ¿vale? Y si nos vamos a lo que Dama llama la rueda de Dama evolucionada, ¿vale? Que sería como la que hemos visto anteriormente, pero la 2.0, pues bueno, aquí vemos que al final la arquitectura de datos también se sitúa dentro del triángulo de gestión del ciclo de vida en la parte de planificación y diseño, ¿vale? Por lo tanto, ya nos da una visión el DMVOC con estos gráficos de que esa arquitectura de datos es algo muy, muy, muy importante. Pero es muy importante tanto para la organización como para todos los proyectos y para todo el ciclo de vida del dato. De hecho, el DMVOC define la arquitectura de datos como la capacidad de identificar las necesidades de datos de la empresa, independientemente de la estructura, y diseñar y mantener los planos maestros para conocer esas necesidades, que luego veremos en detalle qué son los planos maestros, ¿vale? Y además permite usar esos planos maestros para guiar la integración de datos, como hemos visto anteriormente en el ciclo de vida del dato, con esa arquitectura te permite guiar esa integración de datos, controlar los activos de datos y alinear la inversión que se hace en los datos con la estrategia de negocio. Por lo tanto, ya estamos viendo aquí que, oye, que la arquitectura de datos algo tan técnico no es, ¿no? Que está muy relacionado con la inversión de datos para alinearlo a la estrategia de negocio. La arquitectura de datos es fundamental para la gestión de datos, dada la necesidad de representar los datos de la organización en diferentes niveles de abstracción, para que puedan entenderse y tomarse decisiones al respecto, que es lo que vamos a ver ahora con el marco de Zachman, ¿vale? Que el marco de Zachman te permite tener diferentes entregables dentro de toda esta arquitectura de datos para que puedan entender cómo están organizados los datos y cómo se gestionan desde una capa técnica hasta una capa de negocio y cómo se relacionan mediante una colección integrada de documentos maestros de diseño, que luego los veremos en la parte de entregables, y también incluye estándares, ¿vale? Es decir,
Pensemos en la arquitectura de datos como un cajón en el cual voy a tener planos maestros, voy a tener esos documentos de diseño, voy a tener estándares, voy a tener también políticas y procedimientos, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final la arquitectura de datos nos va a ayudar a organizar los datos dentro de todos nuestros repositorios, dentro de todas las plataformas de datos que tenemos, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, la arquitectura de datos es mucho más valiosa cuando impulsa completamente las necesidades de toda la empresa. No solo las de tecnología, no solo las de operaciones, no solo las de negocio, no solo las de los equipos de data, etcétera, sino de la empresa en sí, ¿vale? Tiene que ir muy alineado con la estrategia de la empresa. Esto sería un ejemplo de marco de Zachman, ¿vale? Si os fijáis, todo lo que tenemos aquí en medio son entregables posibles de una arquitectura de datos. Aquí arriba, según lo que queramos buscar, ¿vale? O según si estamos pensando desde el punto de vista de funciones o procesos, según si estamos pensando desde el punto de vista de dónde encuentro la información o quién se relaciona con esa información o cuándo, ¿vale? Y luego aquí serían las diferentes capas de abstracción de esa arquitectura de datos, ¿vale? Al final, si os dais cuenta, todo esto está muy pensado desde el punto de vista del diseño y de la organización, ¿vale? Por ejemplo, un modelo semántico de datos, ¿vale? Sería datos desde el punto de vista del business owner, desde un punto de vista conceptual. O, por ejemplo, la arquitectura de una aplicación estaría especificando cómo funciona la aplicación desde el punto de vista lógico, desde el punto de vista del diseño de una aplicación, de un sistema, ¿vale? O si nos vamos, por ejemplo, a la parte de implementador del tiempo, pues una estructura de control, ¿vale? ¿Cuándo tengo yo que implementar esto? Pues más podría ser incluso, pues si estamos hablando de Gantt o de cosas por el estilo, a la hora de implementar sistemas, ¿vale? Motivadores de negocio, objetivos, productos y prácticas de la arquitectura de datos. Oye, ¿para qué se hace todo esto de la arquitectura de datos? ¿Por qué es tan importante, no? Bueno, el DMVOC, ya lo comentábamos antes, ¿no? Que identifica las necesidades de la organización y diseña y mantiene todos esos documentos maestros que sirven como de guía para que luego se puedan llevar a cabo esos proyectos de datos. Desde el punto de vista de motivadores de negocio, pues básicamente la arquitectura de datos prepara estratégicamente a las organizaciones para evolucionar rápidamente sus productos, servicios y datos para aprovechar las oportunidades comerciales inherentes a las tecnologías emergentes. Cuanto mejor tenga la arquitectura de datos, una organización más preparada estará para poder reaccionar de forma rápida ante nuevas necesidades del mercado, nuevas tecnologías que pueden tener un impacto muy importante en cómo nos relacionamos con nuestros clientes o que pueden tener un impacto muy importante en el ROI de la organización, ahorros de costes, poder ser mucho más competitivos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque te pone en un nivel en el cual puedes ir mucho más rápido, puedes asumir cosas nuevas mucho más rápido, porque trabajas ya sobre una base muy establecida con todos esos planos maestros, con toda esa organización, etcétera, ¿vale? Si no, para cada cosa nueva que quieras incluir o incorporar, pues vas a reinventar la rueda, vas a tener que hacer un trabajo muy grande de descubrimiento de cómo están funcionando las cosas, o vas a ser demasiado disruptivo dentro de tu organización y entonces al final nunca vas a conseguir gestionar el cambio de forma eficiente. La arquitectura de datos, además, se encarga de traducir esas necesidades de negocio en requerimientos de datos. Por lo tanto, en toda esta historia que estamos metidos de que las organizaciones quieren ser data-driven, pues bueno, difícilmente se puede ser data-driven sin una arquitectura de datos efectiva y eficiente, ¿no? De tal forma que los sistemas que luego por debajo albergan los datos, procesan los datos, explotan los datos, las aplicaciones, se construyan de una forma ordenada, que no cada vez pues, se construyan de una forma totalmente diferente. Además, ayudan a gestionar la entrega de datos complejos y compartir información en toda la empresa, porque se tienen esos mapas, ¿no? Esa guía de cómo se mueven los datos y dónde están los datos y demás. Facilitan la alineación entre negocio y tecnología, ya lo hemos visto con las diferentes capas de la arquitectura empresarial, arquitectura de negocio, arquitectura de datos, arquitectura de aplicaciones, arquitectura de TI.
y además actúan como agentes del cambio, que es muy importante en todo esto, ¿vale? Siempre al final la gestión del cambio muy presente en todo lo que es la gestión de los datos. El objetivo más importante, pues hacer de puente. El objetivo más importante de la arquitectura de datos, y esto es pregunta de examen muy típica, es ser puente entre la estrategia empresarial y la ejecución de tecnología. Por eso comentábamos al principio, no es algo técnico la arquitectura de datos, ¿vale? Y bueno, ahí tenemos el puente de Zaha Hadid que hizo para la Expo de Zaragoza, que es muy chulo. ¿Qué productos y prácticas son los que se manejan dentro del ámbito de la arquitectura de datos? Pues bueno, desde el punto de vista de productos, al final, requerimientos de almacenamiento y procesamiento de datos, ¿no? O sea, qué cosas son las que tengo que tener en cuenta cuando vaya a ponerme a diseñar o a desarrollar nuevos sistemas de almacenamiento, nuevos sistemas de procesamiento de datos y cómo alineo eso a lo que me ha definido la arquitectura de datos o qué cosas nuevas se tienen que incorporar en la arquitectura de datos porque hay una nueva necesidad o una nueva tecnología que no estaba prevista en esos planos maestros, ¿no? La arquitectura de datos es cambiante, no es que se mantenga siempre igual y siempre hay que regirse a eso, sino que cambia. Lo hemos visto al principio, que pues con todo el tema de cambio a la escalabilidad vertical, el tema de Big Data, de integración, interoperabilidad, cloud, blockchain, etcétera, todo eso cambia los paradigmas de arquitectura de datos y tiene que estar en constante evolución. Y luego también, como producto clave, los diseños de las estructuras y los planes que cumplan con los requerimientos, tanto actuales como futuros. Ojo, la arquitectura de datos es algo muy pegado a la estrategia, por lo tanto, siempre que tiene que estar mirando un paso más allá, siempre tiene que estar intentando anticiparse a lo que pueda venir más allá de lo que tengo que tener ahora porque está en producción, ¿vale? Para alcanzar estos objetivos, pues bueno, los arquitectos de datos básicamente definen y mantienen esos documentos maestros que incluyen especificaciones de el estado actual de los datos en la organización, proporcionar un vocabulario de negocio estándar para datos y componentes, lo que se conoce como taxonomías u ontología, alinear la arquitectura de datos con la estrategia empresarial y arquitectura de negocio, ¿vale? Esto es un poco repetitivo, expresar los requerimientos estratégicos de datos, delinear diseños integrados de alto nivel para cumplir con estos requerimientos e integrarlos en la hoja de ruta general de la arquitectura empresarial. ¿Vale? Las 4 disciplinas de la arquitectura dentro de la arquitectura empresarial tienen que estar coordinadas. No tiene sentido que la arquitectura de datos vaya por un lado y la de IT por otro, o que la arquitectura de negocio vaya por un lado y la de datos por otro. Porque al final, si no, esto no tiene sentido, ¿vale? Todo lo que se está montando. Pasamos a entregables y participantes. ¿Cuáles son los entregables de la arquitectura de datos? ¿Con qué cosas son las que nos tienen que sorprender los arquitectos de datos? Bueno, principalmente diseño de arquitectura de datos, ¿vale? Que podemos tener a diferentes niveles, ¿vale? Por ejemplo, aquí vemos un diseño de arquitectura de datos donde lo que estamos viendo es un metamodelo, ¿vale? Un modelo de gestión de metadatos basado en áreas de conocimiento, ¿vale? Al final, los diseños de arquitectura de datos, pues bueno, se suelen representar así, ¿no? Con cajitas, pues es algo muy desde un punto de vista organizativo, ¿no? Dependiendo, si tú te vas a un nivel más conceptual, pues será algo más semántico, si te vas a un nivel más de IT, pues será algo más técnico, ¿vale? Más de sistemas. Cadenas de valor de datos. Cadenas de valor de datos cuando hablamos, por ejemplo, de cómo se mueven los datos, pero desde un punto de vista no de flujo técnico, sino de ciclo de valor, ¿vale? De, oye, pues el dato se captura, pero luego en realidad se enriquece y se le extrae valor en la capa de explotación, ¿vale? Del flujo de cadena de valor de datos. Modelo empresarial de datos, que es lo que hemos estado hablando anteriormente, que puedes tener desde el modelo de entidades conceptuales, ¿vale? Esto, pues cualquiera que haya diseñado un modelo de datos sabe que hablamos de modelo conceptual, modelo lógico, o sea, modelo conceptual a nivel organización, modelo conceptual a nivel área de conocimiento y luego modelo lógico a nivel dominios de datos, ¿vale? Vamos bajando desde toda la organización con un nivel de abstracción superior, por ejemplo, clientes, productos, proveedores, empleados, etcétera, etcétera, bajamos a un nivel más abajo. Si ya empezamos a hablar de, pues, oye, dentro de las entidades
de productos, por ejemplo, pues qué tipos de productos tengo, ¿vale? Diferentes tipos de productos organizados. Pues oye, si yo soy un distribuidor de retail, pues igual tengo por un lado ropa, por otro lado alimentación, por otro lado cosméticos, por otro lado tecnología, dispositivos, etcétera, ¿vale? Y cómo se relacionan entre sí. Y luego incluso podría llegar a un plano más bajo, porque quizá yo luego esa alimentación la tengo también subdividida en diferentes áreas de conocimiento, porque tengo una parte específica de vinos, porque tengo una parte específica de cereales, porque tengo una parte específica de lácteos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces al final voy bajando de niveles de abstracción dentro de mi modelo de datos empresarial. ¿Vale? Flujos de datos, que esto iría más llevado a la parte del linaje de datos, que sería algo más como esto de aquí a la derecha, ¿vale? Diagramas de cómo se mueven los datos o cómo se relacionan los datos, ¿vale? En este caso, bueno, puede ser un modelo de datos o puede ser un diseño de flujo de datos. La diferencia entre un modelo de datos y un diseño de flujo de datos es que el diseño de flujo de datos tiene direccionalidad, ¿vale? Tiene flechas, es decir, identifica cómo se mueven los datos. ¿Vale? Y el modelo de datos identifica entidades y relaciones. ¿Vale? Esa es la diferencia entre modelo de datos y flujo de datos. Y luego también, pues bueno, como siempre, ruta de implementación. ¿Vale? Pues típica ruta de implementación, típico roadmap que suele tener cualquier práctica, que esto ya es más propio de la gestión de proyectos, ¿no? Cuando hablamos de modelo de datos empresarial, pues bueno, tenemos diferentes tipos de modelos de datos empresariales según el nivel de abstracción. ¿Vale? Aquí os he puesto dos ejemplos que vienen en el DMVOC y aquí, por ejemplo, a la izquierda estamos viendo un modelo de datos empresarial que tendría un modelo conceptual que luego baja a, o sea, por ejemplo, aquí tenemos 12 o 20 entidades de negocio, ¿vale? Lo que comentábamos, oye, cliente, producto, proveedor, etcétera, etcétera. Pero luego yo esto lo abro por área de negocio o por área de conocimiento, ¿vale? Y aquí al final tengo más entidades porque ya no solo tengo la entidad producto, sino que dentro de cada área de negocio o de conocimiento tengo diferentes productos o incluso dentro del producto puedo tener diferentes entidades que hacen referencia a la entidad producto. Luego esto lo podría aterrizar en modelo lógico, ¿vale? Modelo lógico, que ya no estoy hablando de modelo conceptual, sino que ya me estoy bajando un nivel más dentro del modelo de datos empresarial, llegando a definir atributos asociados a ese modelo conceptual. Oye, ¿cuáles son los atributos que tengo que tener en cuenta para mi entidad producto o para mi entidad cliente o para mi entidad producto de alimentación? ¿Qué atributos tengo que tener en cuenta? Pues igual tengo que tener en cuenta el nombre del producto, la descripción, la localización del producto en mi e-commerce, lo que sea, ¿no? Cómo se relaciona con otras entidades, cómo se relaciona el producto con el cliente, cómo se relaciona el producto con el área de almacenamiento, por ejemplo, ¿vale? Y luego esto también podría bajarlo a nivel de activos físicos o a nivel de aplicaciones. ¿Vale? Imaginaos que yo tengo los productos de alimentación gestionados por un ERP, pero los productos de cosmética están en otro ERP y al final son sistemas distintos con modelos de datos distintos por debajo. Pues bueno, yo podría tener modelos lógicos diferentes y modelos físicos distintos. ¿Vale? Entonces aquí todo esto estaría contenido dentro del modelo de datos empresarial. Por eso aquí vemos que al final el modelo de datos empresarial nos da esa visión a nivel empresa desde la parte conceptual hasta la parte más lógica. Nos da también una visión común y consistente de los datos en toda la empresa, incluye esas entidades de datos empresariales clave con sus relaciones, reglas de negocio y los atributos según el nivel de abstracción al que estemos, ¿vale? Si estamos en un nivel más conceptual, pues no tendremos los atributos que identifican al cliente, sino que tendremos, oye, cliente, para saber los atributos del cliente nos tendremos que bajar un nivel más abajo y cómo se relacionan con otros atributos de otras entidades, ¿vale? Incluye también tanto los modelos universales como los específicos de las aplicaciones o proyectos, junto con definiciones, especificaciones, mapeos, reglas de negocio, etcétera, ¿vale? El modelo de datos empresarial incluye todo esto. Existen modelos estándar para diferentes industrias. De hecho, hay empresas que se dedican a mantener y vender modelos de datos empresariales, ¿vale?
tanto desde el punto de vista conceptual como desde el punto de vista físico de implementación. Hay empresas que, bueno, hay algunas que directamente lo venden junto con el software, ¿no? Si, pues bueno, pues IBM, Microsoft, Teradata, etcétera, tienen modelos de datos empresariales para distintos sectores, pero luego hay otras empresas que tienen también, que solo se dedican a lo que es la parte de modelo de datos en sí, ¿vale? Y luego también hay también asociaciones que se dedican a diseñar y definir y mantener estos modelos de datos a nivel empresa, a nivel sector. Por ejemplo, en el sector asegurador hay una asociación que se encarga de esto, la EVA para el ámbito bancario tiene también una especie de modelo de datos empresarial que se llama BERT para toda la parte de reporting financiero. Hay diferentes, estándares dentro de la industria, ¿vale? Algunos libres, otros de pago. Como podéis imaginaros, el mantener y enriquecer un modelo de datos empresarial no es baladí, sino que es algo que requiere de mucho curro y mucho esfuerzo y mucho compromiso. Pero sí que es verdad que los modelos más exitosos normalmente se construyen de forma incremental e iterativa. Es decir, aquí, como en muchas de las partes de gestión de datos, el Big Bang te va a llevar al fracaso casi seguro, utilizando capas, ¿vale? Capas de abstracción, las que hemos estado comentando, y combinando un enfoque top-down y bottom-up. ¿Por qué? Porque normalmente suele hacerlo gente distinta. Normalmente la parte de top, donde está más conceptual, está más pegada al negocio, entonces ahí el arquitecto de datos habla con gente de negocio, la parte más bottom la suele hacer gente más técnica, gente de las aplicaciones, por lo tanto suele ser lo ideal de hacerlo por casos de uso o por aplicaciones o por dominios de datos o por áreas de conocimiento y atacar a la vez la parte conceptual y la parte técnica para que en algún punto se acaben juntando, ¿vale? Y puedas construir todo ese modelo de datos empresarial que no sea un esfuerzo gigante y mastodóntico de un equipo solo o una sola persona, sino que sea algo más colaborativo, ¿vale? Por ejemplo, en la parte de la derecha aquí estamos viendo un ejemplo de cómo sería un área de conocimiento de diseño de producto, ¿vale? Que estaría ya más a este nivel. O, por ejemplo, para el área de ventas o el área de ofertas comerciales. Y además, cómo se relacionan entre ellas, ¿vale? Por eso veríamos aquí que estas entre ellas tienen relación, ¿vale? ¿Y cómo sería un diseño del flujo de datos que hemos hablado antes, ¿vale? Dentro de todos los entregables que hemos comentado, como podéis ver, pues bueno, lo más importante es la parte de diseño de flujo y la parte del modelo de datos empresarial. Diseño de flujo de datos que se puede ver o bien representado en una matriz o bien representado en un diagrama de flujos, ¿vale? El diagrama de flujos con las flechitas, como hemos comentado anteriormente, que es lo que lo distingue de un modelo de datos, ¿vale? Porque tiene flechas, tiene direccionalidad. Y en la parte de matriz, pues básicamente lo que tendríamos es la parte de procesos de negocio y las entidades, a qué procesos de negocio aplican y si son input-output, ¿vale? Sería básicamente. Pero al final aquí un poco lo que tienes es toda la documentación de linaje de datos, cómo se mueven los datos a través de los procesos de negocio y a través de los sistemas, según el nivel de abstracción en el que te encuentres, y también se mapean y se documentan todas esas relaciones entre datos, ¿vale? No solo entre los datos entre sí, sino entre las aplicaciones, entre las bases de datos, entre los segmentos de red, por ejemplo, si estamos hablando a un nivel muy técnico y de seguridad, o roles de negocio, esas matrices cruz típicas de quién puede crear, quién puede leer, quién puede usar, quién puede borrar, o puntos en donde se producen diferencias locales, porque yo puedo tener un flujo de datos definido a nivel global, pero que quizá en ciertas entidades locales tengan unas bifurcaciones específicas del propio negocio de local o de la propia regulación o lo que sea, ¿vale? Son ejemplos propios de mapeos de datos y de flujo de datos. Tienen diferentes niveles de detalle, como hemos comentado también anteriormente. Área temática, que sería punto gordo, oye, producto, cliente, tal. Entidad de negocio, cuando ya bajamos a, pues oye, pues por ejemplo, productos de alimentación o clientes mayorista, cliente minorista, etcétera. O incluso a nivel de atributo. Por ejemplo, pues el nombre del cliente o el nombre del producto, ¿vale? O la localización del producto. Los sistemas se pueden representar por segmentos de red, por plataformas de datos, por conjuntos de aplicaciones o servidores individuales, según el nivel también de abstracción que se quiera tener. Y por último, se pueden representar, como hemos visto, en matrices bidimensionales o diagramas de flujos de datos.
¿Quiénes son los que participan en todo esto? Pues bueno, desde el punto de vista de proveedores, tenemos a la parte más de negocio, como hemos comentado, los arquitectos empresariales, data stewards, analistas de negocio, áreas de conocimiento de negocio. En la parte de consumidores, pues la parte más de IT, ¿vale? Esos administradores de bases de datos, esos desarrolladores de software, project managers, etcétera, que se nutren de todos estos documentos, y los que realmente tienen que hacer todo esto son los arquitectos de datos y los modeladores de datos, que tienen que tener esa visión de diseño, ¿no? Entonces, al final, los arquitectos de datos son aquellos roles, aquellos perfiles que crean y mantienen el conocimiento organizacional sobre los datos y los sistemas a través de los cuales se mueven, ¿vale? Como decía Robert Boyce, el conocimiento es poder, ¿vale? Pero el conocimiento compartido es poder multiplicado. Entonces, al final, el arquitecto de datos se tiene que encargar de eso, ¿no? De que esa gestión del conocimiento, ese conocimiento que él puede tener, luego quede disponible para toda la organización. Y también, como decía Edward Deming, que esta también es muy conocida, pues que sin datos, pues eres otra persona con una opinión, ¿no? Entonces, al final, también el arquitecto de datos lo que está haciendo es dotar a la organización de las capacidades para poder gestionar los datos como un activo y aumentar el valor que obtiene de los mismos. Herramientas y técnicas. ¿Qué herramientas son las que tienen los arquitectos de datos? Herramientas de modelado de datos, herramientas de gestión de activos y herramientas de diseño gráfico. ¿Vale? Muy importantes las tres para un arquitecto de datos. ¿Y qué técnicas son las que se suelen utilizar? Proyecciones del ciclo de vida, tanto de los datos como de las aplicaciones y de los productos, ¿vale? Normalmente se suelen agrupar en bloques. Oye, ¿qué productos son los que actualmente se admiten y se utilizan? ¿Qué productos se están implementando o se han implementado y se usarán dentro de los próximos 1 o 2 años? ¿Qué productos estarán disponibles para usar dentro de los próximos 2 años, pero que a día de hoy todavía no están? ¿Cuáles se han retirado o se van a retirar dentro de un año? ¿Qué productos son los preferidos para su uso por la mayoría de aplicaciones? Por ejemplo, cuando estamos hablando de sistemas de gestión de identidades o de autorización o mecanismos de explotación de datos, etcétera, etcétera, ¿vale? Todo esto al final un poco también lo tiene que tener el arquitecto de datos en su cabeza. ¿Qué productos están limitados al uso por ciertas aplicaciones? Pues porque, por ejemplo, no cumplen con cierta regulación en cierto país o cierto caso de uso o lo que sea. ¿Qué productos son los que se están probando, que se están haciendo pruebas de concepto, pilotos, etcétera? ¿O qué productos son revisados pero no se han incorporado en ningún otro estado? ¿Vale? Cuando hablamos de producto en el nivel general de la palabra, ¿vale? Y luego también es muy importante técnicas de diagramación, ¿vale? Como hemos visto, al final esto está muy pegado del diseño, ¿no? Entonces, cuando hablamos de diagramar con claridad, hablamos en pintar información basada en un conjunto establecido de convenciones visuales. Oye, que si decimos que un cuadrado especifica esto, pues pongamos cuadrado siempre a lo mismo para todo y círculo siempre a lo mismo para todo. Tener siempre una leyenda que siempre me diga qué es lo que yo estoy viendo en ese diagrama, ¿vale? Que coincidan los objetos y la leyenda. Hay veces que yo veo objetos en el diagrama, pero no están en la leyenda. Entonces, ¿ese objeto qué significa? No lo sé. O sea, de verdad que parecen cosas que son muy obvias, ¿no? Pero que luego se ven en el día a día, ¿no? Las líneas, pintarlas de forma clara y consistente. Por ejemplo, cuando vamos a hacer cruces de líneas, pues hacerlas siempre igual, hacer puentes, no cruzarlas. Si cruzo líneas y realmente es un cruce, poner un punto. Este tipo de cosas son muy básicas para los arquitectos de datos, pero es que son necesarias, ¿no? Intentar hacer diseños planos que sean fáciles de leer o fáciles de interpretar con información útil, o sea, que no sean telas de araña indescifrables, ¿vale? Y luego también, muy importante, atributos, o sea, utilizar tamaños, colores, grosores, que sean consistentes entre los diferentes diagramas que utilicemos y sobre todo la simetría lineal, que ayuda mucho cuando estás dibujando, haciendo, pintando, haciendo diseños o lo que sea, ¿vale? Tanto horizontal como vertical, porque si no hay veces que te queda en la parte de arriba pues un pegote muy grande y aquí abajo vacío, ¿no? Pues oye, intentar eso, hacer una simetría porque el cerebro humano lo percibe mucho mejor, ¿vale? Esto es como dibujar los ¿cómo se llaman? Los mandalas, ¿no? Esto no sé si lo conocéis, que desestresa mucho, ¿no? Esto de dibujar, y al final son estructuras muy, muy, muy simétricas, todos simétricas y con líneas muy claras y con todo muy claro. Pues al final también eso, al cerebro humano, eso lo percibe de una forma mucho más fácil, lo entiende y lo interpreta mucho más fácil.
¿Cuáles son las dos técnicas más importantes para la arquitectura de datos? Detallar las proyecciones del ciclo de vida de los productos y organizar workshops mediante metodologías ágiles. Organizar workshops mediante metodologías ágiles y técnicas específicas de oratoria para hablar en público. Detallar las proyecciones del ciclo de vida de los productos y técnicas específicas de manejo de software empresarial. Diagramar con claridad y organizar workshops mediante metodologías ágiles o ninguna de las anteriores. Correcto, es ninguna de las anteriores. Como hemos visto, diagramar con claridad y detallar las proyecciones del ciclo de vida de los productos, ¿vale? Pero ninguna estaban las dos juntas. ¿Alguien ha puesto ahí una C? Pues no, porque no se incluyen técnicas específicas de manejo de software empresarial, ¿vale? Guías de implementación. Organizar los equipos y foros de arquitectura de datos empresarial. Producir las versiones iniciales de los artefactos de arquitectura de datos. No esperar a tener el super modelo de datos empresarial, sino ir poco a poco, ir generando diferentes versiones. Formar y establecer una forma arquitectónica de trabajar con datos en proyectos, establecer esos circuitos de relación con los proyectos. Crear conciencia en toda la organización, mucho discurso, mucha difusión, mucha evangelización, mucha gestión del cambio, ¿vale? Luego veremos que en el gobierno del dato, por ejemplo, esto también es algo muy clave. Y luego al final esto también es, pues bueno, como el maestro Miyagi, ¿no? Como el señor Miyagi. La implementación puede comenzar en una parte de la organización y luego aprender, madurar, ampliarse. No tenemos que intentar comernos todo de vez, sino ir poco a poco. Los artefactos se pueden capturar dentro de los proyectos, ¿vale? No hay que empezar a construirlos fuera de los proyectos, sino que se pueden empezar dentro de los proyectos y luego estandarizarlos y administrarlos, ¿vale? Obviamente los primeros tendrán más trabajo, pero la visión de la arquitectura de datos siempre tiene que ser de reutilizar, ¿vale? Que lo que yo haga sirva para después, que no tenga que reinventar la rueda siempre. Colaborar con otros arquitectos, tanto de negocio como tecnológicos, y luego, como hemos visto antes, esa visión de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, pues mezclarla, ¿no? Mezclar ese enfoque innovador, ese enfoque de la calidad, sobre todo produciendo de forma ágil. En todo esto, ¿qué tiene que tener siempre un arquitecto de datos en mente? La evaluación de preparación o riesgos, ¿vale? Que puede tener ante esa implantación de la arquitectura empresarial, de la arquitectura de datos, ¿vale? Porque no tiene soporte de gestión y sponsorización, porque faltan registros de logros, es muy importante medir lo que se va consiguiendo, ¿vale? Porque se toman decisiones que van totalmente en contra de la arquitectura de datos, porque se tiene una vista solo de un dominio y no de toda la organización, etcétera, ¿vale? Diferentes riesgos que puede tener la implementación de la arquitectura de datos. Y luego, por otro lado, pues todo lo que es el choque cultural, ¿vale? Al final es un cambio en la forma de trabajar, es un cambio cultural, hay que reconocer los datos como un activo de negocio, hay que adaptar una perspectiva empresarial, ya no de aplicación, ya no de dominio, ya no de operación tampoco. Hay que integrar todos estos entregables en los proyectos. Los proyectos además tienen que saber que existen y utilizarlos, ¿vale? Que hay muchas veces que es lo que falla, no hay comunicación en todo esto. Y luego además tienen que tener aceptación formal, ¿vale? Por las áreas de gobierno dentro de la organización.